6 de la mañana, 35 minutos. Vamos a hablar ahora de la reforma tributaria porque han pasado muchas cosas en las últimas horas. Sobre las 9 de la mañana de ayer se conoció que el gobierno quería incluir dentro de esa reforma un articulito que le ponía un impuesto del 4% a todas las compras que usted hiciera en las plataformas digitales que no estuvieran en Colombia, llámese Amazon o como sea. Usted hace una compra y le cobraron un impuesto del 4%. Se desató el escándalo, se desató la controversia. Muchas personas pegaron el grito en el cielo porque no era coherente que cuando se habla de economía naranja, este tipo de impuestos aparecieran. Sobre las 7:30 de la noche, cuando el gobierno fue a radicar esta ponencia, eliminó ese artículo. Sin embargo, quedó el sinsabor de una reforma tributaria a la cual desde un principio se dijo no se le iba a incluir ningún artículo, pero que ya vamos en más de 100. Por lo menos eso dicen los analistas. Paula. Mire, la nueva ponencia que ya quedó pues a disposición de las plenarias de Senado y Cámara tenía un original tramitado por el Ministerio de Hacienda de 110 artículos. Luego pasó a 136 y ahora llega a 152. Se le metió mano por todo lado. Se le metió mano por todo lado y desde el principio se le dijo al ministro de Hacienda que no se iba a tocar, que eso era una sola. Era difícil que eso no pasara. Entre otras cosas, un ministro de Hacienda que no habla con los medios y que tampoco va a los debates. Pues bueno, vamos a entender un poco en qué va esta reforma tributaria y sobre todo si los tiempos van a alcanzar ahora que el Partido Liberal ha dicho que no va a apoyar la votación de esta reforma. Para eso saludamos a Mario Alejandro Velandia, director ejecutivo de Sede Trabajo, economista, magíster además en políticas públicas de la Universidad Externado de Colombia. Doctor Mario Alejandro, muy buenos días y bienvenido. Buenos días, gracias, ¿cómo están? Bueno, mire, hablemos de esta reforma tributaria y por ahí derecho de otros temas económicos que están sobre la mesa en el país, como porque el salario la reforma mínimo, tiene para 3 horas, como ¿no? el desempleo, pero sí, para que entendamos lo que está pasando con la reforma, usted tiene razón, nos demoramos bastante. Pero empecemos con la reforma tributaria porque sobre ese tema usted escribió un artículo en el que dice que esa ley de crecimiento económico es publicidad engañosa. ¿Por qué hace esa afirmación? Porque ya lo reconoció incluso el viceministro en el debate, en el primer debate en el que se aprobó en primera vuelta la reforma. En los 136 artículos iniciales no había un solo artículo sobre crecimiento económico, todos eran reformas al estatuto tributario actual. Entonces, si una reforma o una ley, un proyecto de ley no tiene absolutamente nada sobre crecimiento económico, no puede llamarse de esa forma. Es una reforma tributaria que tiene el anhelo o las buenas intenciones, digámoslo de esa forma, de que disminuir impuestos a las empresas se va a traducir en crecimiento económico. Pero cuando se mira el proyecto de ley no hay un solo dato, una sola cifra, ni una sola estimación de que bajar los impuestos a las empresas efectivamente se traduce en crecimiento económico o en empleo o en mayor inversión. No existe evidencia de que eso sea así. Doctor Velandia, que la reforma tributaria tuviera... Velandia, sí, ¿no? Valencia. Ah, Valencia, ¿qué dice Velandia? Discúlpeme, doctor Valencia. Que la reforma tributaria tuviera que volver a surtir este trámite, se sabía que era un riesgo porque se le iba a meter mano. ¿Qué tan peligroso es esto que está pasando pues para la economía del país y para la aprobación misma de la reforma? Pues yo creo que se va a aprovechar y de hecho se está haciendo, no sabemos exactamente en qué consisten esos 30 nuevos artículos que aparecieron anoche en la ponencia, pero yo creo que muchos aprovechan también para meter algunos beneficios tributarios, que es lo que ha pasado en las últimas 14 reformas tributarias de los últimos 30 años, que es una proliferación de exenciones tributarias, porque es que parece que el Estatuto Tributario de Colombia no fuera para cobrar impuestos, para recaudar impuestos, sino para señalar a dedo cuáles son los sectores o cuáles son las empresas que no pagan impuestos. Y por cuenta de eso tenemos un hueco fiscal todos los años, un costo fiscal en la tributación colombiana de 17 billones de pesos, que si se cerrara ese círculo de esas exenciones, o por lo menos se evaluaran para qué sirven esas exenciones, pues no habría necesidad de poner más impuestos como lo está haciendo esta reforma tributaria a personas naturales o cobrar más impuestos como por ejemplo el impuesto de las cervezas o gaseosas. Pero es clarísimo que el país sí necesita que se aumente esa base de tributación. Claro. Los que pagamos impuestos en Colombia somos muy poquitos. No, todos lo pagamos porque una muy buena parte del recaudo es Viene del IVA. Sí. Viene del IVA. Entonces toda la ciudadanía, todos los colombianos pagamos impuestos. Las personas naturales también pagan impuestos, en una parte los trabajadores pagan impuestos. Los rentistas de capital, por ejemplo, pagan muy pocos impuestos en Colombia. Y no es cierto que las tarifas de impuestos de las empresas sean de 71%, como viene replicando el director de la ANDI, el doctor Bruce McMaster. No existen datos de que eso sea así. Las tarifas efectivas, según un estudio que acaba de publicar
los académicos Luis Jorge Garay y Jorge Espitia, lo que indican es que la tarifa efectiva de las grandes empresas en Colombia es de apenas 4,5%. Así que un debate sobre tarifas en Colombia se tiene que dar sobre tarifas efectivas para saber, digamos, para sincerar quiénes son los que realmente pagan impuestos en el país. Pero bueno, no todo puede ser malo en lo que se propone aquí en esta reforma tributaria. ¿Qué de lo que hay ahí en ese articulado que conocemos sin la mano que se le ha metido por varios lados estaría bien? Por ejemplo, la devolución del IVA. Hay quienes dicen que esto, en términos de reducción de la desigualdad, sí es bastante positivo. Pues mire, a mí, digamos que si van a regalarle una plata, si van a darle una plata, no regalarle porque realmente sale de los impuestos, si van a darle una plata a unos sectores de la población que son vulnerables, ellos dicen que los deciles 1 y 2, pero en el proyecto de ley no aparece especificado a quiénes es que se les va a entregar, pues a mí me alegra y yo creo que es positivo, digamos, que las personas, los hogares tengan más ingreso para poder consumir más. Pero no está establecido en la reforma tributaria que sea una devolución de IVA. Lo que está establecido hasta el momento y lo que técnicamente se puede dar en estos momentos es que sea un incremento de los programas asistencialistas tipo Familias en Acción. Así que no es cierto que se esté pensando en una devolución de IVA porque no existen las herramientas para hacerlo en estos momentos. Lo que habría es un incremento de 60 o 70 mil pesos mensuales, que insisto, pues digamos, si se le va a otorgar en beneficios, en subsidios esos recursos a la población, yo estoy de acuerdo, pero no es una devolución de IVA. Profesor, ¿qué es lo que está pasando con esa reforma tributaria? Y ayúdanos a entender. En un principio se dijo, ya un tema ya un poco más macro, de fondo, en un principio se dijo va a ser igualita, porque fue un tema de forma. Entonces, para agilizar su aprobación, queda exactamente igual. Y esto se fue para el cadalso. Ya vamos en 100, 120. Ayer unos bandazos que da el gobierno nacional. Por la mañana anuncia un impuesto a las plataformas digitales. Cuando se arma el escándalo, se echa para atrás, quita ese impuesto, termina radicando otra cosa. Un ministro de Hacienda que citan al Congreso, un ministro de Hacienda que no va, que no aparece, que le ponen una moción de observación, un llamado de atención. ¿Para dónde va esto y a qué está jugando el gobierno? Es importante entender que el gobierno en campaña, porque esto viene desde la campaña presidencial, le prometió a quienes apoyaron, que terminaron apoyando de manera muy firme la campaña presidencial, les prometió una rebaja de impuestos, especialmente a las grandes empresas que hacen parte del Consejo Gremial. Y lo que hizo en el 2018 fue presentar una reforma no de financiamiento, sino que paradójicamente incluso los datos de Fedesarrollo así lo demuestran, en una reforma tributaria que recaudaba menos impuestos, porque lo que necesitaba era crear unas exenciones tributarias para las grandes empresas en el país, y esta reforma tributaria... Acaba de generar empleo, yo creo. Sí, pero claro, fíjese, pero fíjese que eso no está comprobado que funcione. No está comprobado que funcione y este año que ya hay evidencia. Que funcione. ¿Qué sustento tiene usted para decir que rebajándole el impuesto a las empresas no se genera más empleo? Mi sustento es que este año se han destruido a octubre 220.000 puestos de trabajo. No da aumento de desempleo, se han destruido 220.000 puestos de trabajo y no existe en la literatura mundial. ¿Se destruyeron cómo? ¿Cuál es la evidencia de que se han destruido? Pues la evidencia es la que tiene el DANE. El DANE muestra que este año, en lo corrido del año, se han destruido 220.000 puestos de trabajo. No, la razón es que la economía no está funcionando bien porque lo que está estimulando el crecimiento económico, ese 3,3% de crecimiento de la economía, son sectores, el sector financiero en primer lugar, y es un sector que ocupa muy poca fuerza de trabajo. Solamente el 1,5% de los ocupados del país trabajan en el sector financiero. Tiene mucho capital altamente concentrado, pero muy poca fuerza de trabajo. Y el otro sector que impulsa el crecimiento económico es el comercio, y es el que más ocupa, pero a su vez es el que tiene la mayor informalidad y los salarios más bajos. Entonces son sectores que no alcanzan a dinamizar completamente la economía. Entonces esta reforma tributaria insiste en esa idea de seguir otorgando exenciones y beneficios tributarios e insisto, los datos de Fedesarrollo, que pues es una organización, centro de pensamiento que consulta permanentemente el gobierno, indica que para 2020 y para 2021 el recaudo neto adicional va a ser negativo. Así que no es una reforma para recoger más recursos, sino para otorgar más exenciones a las grandes empresas. Y quiero detallar este tema de las grandes empresas, porque es que esas exenciones tributarias están concentradas en el decil más rico de las empresas, que son las que a su vez concentran
el 86% del patrimonio bruto del país. O sea que tenemos una concentración empresarial muy alta, Pero, con unas profesor, grandes exenciones y con unas tarifas efectivas de renta de personas jurídicas muy bajas. Pero eso que usted está diciendo, usted entenderá que genera una reacción muy fuerte en la población. Genera además esos discursos de polarización y miren las que estamos. Trate de explicarnos, profesor, y se lo pido con todo el cariño, de explicarnos por qué sí es importante hacer ese tipo de exenciones o por qué no funcionan. Mire, Porque las grandes empresas lo que dicen es sí, pero estamos generando empleos. Yo no sé si eso genera polarización o no, pero esos son los datos. Pues son los datos que salen de la DIAN y son los datos que salen del Ministerio de Hacienda y son los datos además de desigualdad del país. Ustedes saben que la estructura tributaria de un país tiene que servir para desconcentrar la riqueza. Así pasa en todos los países desarrollados. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es que sí tienen que existir, digamos que por principio debería haber unas exenciones dirigidas a sectores en donde se pueda medir, se pueda evaluar que esa exención de impuestos, esa renuncia que hace el Estado para cobrar impuestos, se traduce efectivamente en un crecimiento económico, en un aumento de la inversión o en un aumento de la generación de empleo, pero se tiene que evaluar. Y en Colombia no existe evaluación, no existe medición. No hay seguimiento. No hay seguimiento. Yo les estoy contando que dependemos de lo que dice Fedesarrollo. Son 17 billones de pesos al año, el costo fiscal, pero no sabemos cuánto es la contraprestación de eso. O sea, no sabemos eso cuánto se traduce en cuántos empleos, en cuánta inversión. Y entonces, claro, el gobierno dice, ha aumentado la inversión extranjera, 20% ha aumentado la inversión extranjera este año. Pero lo que pasa es que no están pagando esos impuestos. Sí, no pagan una parte de los impuestos. Es cierto que ha aumentado la inversión, pero le doy otro dato que es más grave, que son los mismos datos del Banco de la República. Es que los recursos que salen del país por cuenta de pagar las ganancias de esa inversión, se llama la renta de los factores, son 50% más que los recursos que entran al país por inversión. O sea, que entra plata al país, hace ganancias en el país, y se va. paga pocos impuestos y sale la plata del país. Y por eso tenemos un déficit en cuenta corriente en Colombia en estos momentos de casi 5 puntos del PIB, 4,8, 4,9% del PIB, que es un porcentaje muy alto que muestra la incapacidad que tiene nuestra economía en estos momentos de generar los suficientes dólares para que la economía pueda funcionar. Pero, doctor Valencia, sobre este tema de quitarles impuestos a las empresas para que haya generación de empleo, ¿no hay casos internacionales de éxito que nos demuestren que eso sí funciona? Pues fíjese que hace poco hicieron un estudio sobre la reforma tributaria en Estados Unidos y evaluaron 11 zonas francas en Estados Unidos. En lo que establecieron era que se bajaban los impuestos en esas zonas francas, en la reforma tributaria que hizo Trump el año pasado, pero no se generaban empleos de calidad, se generaban empleos muy precarios, empleos de más baja calidad que los que había antes en esas regiones. Así que realmente por cada estudio que muestra que bajar impuestos genera crecimiento, existen por lo menos 10 estudios de Salai Martin, de Romer, de muchos autores a nivel internacional, de la CEPAL, que hizo un estudio en el año 2015, que muestran que no existe una correlación significativa entre bajar impuestos y aumentar el crecimiento, porque en el crecimiento influyen muchos otros factores, por ejemplo la competitividad. Y le doy este dato que es muy importante. Colombia es el país número 57 en competitividad, pero sus socios comerciales están entre los 10 primeros en competitividad. Así que enfrentarnos a esos países es muy complicado en materia comercial, y no solamente tiene que ver con los impuestos, sino con la infraestructura, con la ciencia y la tecnología, con el acceso al crédito y muchas otras varias, la capacitación de la fuerza de trabajo, que digamos que no están en la discusión sobre la economía en estos momentos, no solamente los impuestos. Pues doctor Valencia, muchas gracias por ayudarnos a tratar de entender no es fácil entenderlo, y la situación pues complicada. Vamos a ver qué pasa en esta tributaria. ¿Pasa o no pasa? Pues está muy enredado, porque pues el anuncio ayer del Partido Liberal les enreda bastante. Esperemos a ver qué determinación toma el partido de la U, que serían los que serían determinantes en este caso de si se aprueba o no. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, que tengan un feliz día y por acompañarnos. Buen día, gracias a ustedes.